Bueno, ahí estamos. Sean todos entonces, como les dije, bienvenidos. Vamos a tratar de largar lo más rápido posible, justamente con la clase que vamos a desarrollar hoy. En el día de la fecha vamos a ver dos temas que creo que son sumamente importantes y lindos, muy interesantes. A partir de ahora seguramente vamos a tener un cambio en todo lo que es nuestra parte de clases, porque empiezan a participar algunos temas que son súper dinámicos, ¿no? Entonces, tengo la certeza de que seguramente cuando empecemos a hacer las salidas a terreno y a trabajar justamente con todo lo que son las cuestiones que nosotros vamos a ir encontrando en el módulo 3, de alguna forma vamos a empezar a disfrutar mucho más, ¿no? En el módulo 3, para los que no vinieron la clase anterior, estamos viendo justamente todo lo que son las catástrofes naturales o estas cuestiones que de alguna forma afectan y convierten en desastre todas estas situaciones que de alguna forma los servicios de emergencia tratamos de contener cuando se generan, ¿no? Entonces, bueno, nada, a través de justamente todo lo que son estas catástrofes que se van a ir presentando o estas cuestiones generadas también por el hombre, vamos a tratar de tener los recursos adecuados para poder responder a cada una de estas situaciones que probablemente se nos vayan presentando, ¿no? Y bueno, ahí está el tema, justamente al ser catástrofes, muchas se convierten en desastres y probablemente los recursos se vean afectados y probablemente tengamos una situación en la cual se nos complique o se nos complique la situación de respuesta y tendríamos que justamente empezar a utilizar determinados protocolos o ver justamente qué utilizar con los recursos locales o los recursos que puedan llegar a estar cercanos, ¿no? Dos herramientas que son fundamentales para trabajar con todo lo que es las catástrofes naturales o estas situaciones antrópicas son justamente el sistema de comando de incidentes, donde haremos un pequeño, muy pequeño paralelismo luego con el sistema de gestión de incidentes, ¿no? Y también trabajaremos con todo lo que es el triage. Esas son las clases que vamos a desarrollar hoy, con las cuales de alguna forma vamos a tratar justamente de avanzar en todo lo que es la currícula esta, ¿sí? Bien, largamos entonces con el tema del sistema del comando de incidente. A ver, dentro de la década del 70, por allá por el 1900, 1970, estamos encontrando que había cierta complejidad en la respuesta de determinadas situaciones, ¿no? Y era todo un factor o algunos impedimentos de poder llegar justamente a esta situación de emergencia con una claridad absoluta de cómo funcionar o de cómo trabajar. A ver, tengamos en cuenta que en la década del 70, en Estados Unidos, se empiezan a desarrollar todas estas cuestiones de sistema de comando de incidente, lo que es triage, clasificación de víctimas del MAS y demás, justamente por tener la necesidad de que todos hablemos el mismo idioma, de que todos nos podamos organizar. Fíjense que en ciudades muy grandes no solo participa una institución, sino que de alguna forma van a participar probablemente varias instituciones en lo que es la respuesta a una emergencia, ¿no? Y claramente en la parte de California tenemos varios tipos de terrenos en los cuales tenemos grandes geografías llenas de bosque, pero también tenemos una necesidad de una respuesta marítima, ¿no? A ver, estas problemáticas que se iban presentando de alguna forma tenían que ser encaradas de alguna forma para que podamos resolver todo esto que estaba pasando, por ponerle, ¿no? Teníamos un gran problema con los incendios forestales. Lo primero que se hacía era mandar una patrulla o una dotación mínima, básica, que hacía una primera exploración de la situación que estaba pasando. Pero muchas veces esta patrulla no alcanzaba a cubrir los requerimientos y por cuestiones de comunicación o por cuestiones de distancia, tenía que volver a la base o enviar un retorno a la base justamente para poder pedir la ayuda de otras unidades. Eso implicaba que no todos utilicemos el mismo tipo de protocolos, implica también una pérdida de tiempo, implica una comunicación ineficiente, implica también que de alguna forma los recursos que se podían tener
cercanos para hacer un primer combate, una primera respuesta, no alcanzaban o justamente eran demorados. Todo esto empieza a estudiarse entonces con la idea de tratar de mejorar estas situaciones, tratar de ir cambiando lo que es la respuesta a las distintas emergencias y tratar justamente de poder tener una mayor comprensión de los protocolos que se iban a aplicar, también a ver cómo venimos trabajando nosotros en todo lo que es las distintas fases de la catástrofe, el antes, el durante y el después, tratar justamente de que sea efectivo para poder minimizar justamente todos estos riesgos y mitigar de alguna forma rápida todas estas consecuencias que generaban todas estas cuestiones de catástrofes naturales, ¿no? Entonces, habíamos dicho que había grandes problemáticas, no nos poníamos de acuerdo probablemente con las distintas entidades, con las distintas instituciones. También, a ver, no se hablaba el mismo idioma, no todos utilizaban el mismo protocolo, entonces era realmente necesario que en todo lo que era la emergencia o estas situaciones de catástrofe pudieran justamente utilizarse una terminología, unas siglas o unas abreviaciones que fueran comunes a todos y que de alguna forma todos podríamos estar atentos y reconocer estas situaciones, ¿no? A ver, distintas situaciones que tal vez eran encaradas de una forma totalmente distinta y eso llevaba a que de alguna forma no se podía adaptar la estructura necesaria para esas situaciones que eran muy cambiantes, ¿no? Porque justamente, a ver, teníamos la complejidad de que todos querían mandar o de que todos querían hacerse cargo de la situación que estaba pasando y de alguna forma eso generaba una incomunicación que entorpecía también todo lo que era el trabajo del personal de rescate. Las malas comunicaciones, ya sea por carencia de tecnología o por lo que nosotros llamamos las zonas de silencio, donde de alguna forma la tecnología también se ve afectada porque la geografía, el tipo de rebotes, qué tipo de estructuras vamos a utilizar a la hora de elegir antenas o qué tipo de sistemas vamos a utilizar justamente según el terreno que nosotros tengamos para poder hacer una comunicación eficiente, ¿no? Bien, los planes de acción no consolidados o tal vez esos planes de acción que de alguna forma no fueron probados, no fueron chequeados, no fueron entrenados. Entonces, esto hacía una carencia operativa sumamente importante, donde también en algunos lugares teníamos todo lo que era la ausencia de infraestructura y tal vez de instalaciones con normas precisas y volvemos a hacer foco, volvemos a hacer hincapié en todo lo que era la terminología, todo lo que era la cartografía, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, hay algunos conceptos que nosotros debemos entender justamente por qué dejamos de actuar de la forma que se venía trabajando, que era justamente que saliera una patrulla de reconocimiento y después se pidieran los recursos adecuados y se empieza a concentrar todo esto en lo que nosotros llamamos el SCI, un sistema de comando de incidentes, ¿no? A ver, dentro de un sistema nosotros vamos a encontrar justamente que probablemente necesitemos hacer un ordenamiento de estos elementos que trabajan de alguna forma interdependientes, relacionados entre sí y justamente con todo el entorno. Porque si bien es cierto que nosotros preparamos una estructura de contención, también es muy cierto que esa estructura de contención se tiene que adecuar y tiene que ser muy reactiva y muy interdisciplinaria, justamente para poder trabajar en todo tipo de geografías, ¿no? También era muy importante que cada una de las instituciones pudiera ver que si hacíamos un consenso dentro de lo que era el ordenamiento o justamente la dirección de esta primera respuesta, íbamos a tener justamente una mejor, un mejor proceso, un mejor tratamiento de cada uno de estos problemas, ¿no? Entonces, con respecto a lo que es el comando, debemos entender justamente que el comando significa conducir todos estos recursos, tal vez asignar, orientar o impulsar de alguna forma un solo mando para que esto pueda estar ordenado, para que pueda ser efectivo y para que, volvamos a decir,
podamos minimizar justamente todas estas situaciones y podamos aprovechar los recursos tanto locales como los otros recursos que nosotros vamos a necesitar pedir en caso de un desastre, ¿no? Este incidente del sistema de comando de incidentes probablemente pase a ser un suceso o una causa que sea de origen natural y, por qué no, también de origen antrópico por alguna actividad humana, que no siempre es la mejor. El humano no siempre se comporta correctamente. Muchas veces el humano transgrede estas cuestiones naturales y nada, todo lo que es la misma biología, la misma fauna y la misma flora de un lugar se ve afectado justamente por estas malas decisiones o estos malos accionares del humano, ¿no? A ver, este incidente, de alguna forma, este suceso, esta causa que habíamos dicho que estaba pasando, de alguna forma requiere que la acción del personal empiece a trabajar en todo lo que son los servicios de emergencia de una forma concatenada para tratar de proteger todo lo que son los bienes, el medio ambiente y la vida humana, que es lo más importante en este factor, ¿no? Bien, fíjense cómo de alguna forma esta necesidad de ordenar nos va canalizando que vamos a tener recursos, vamos a tener decisiones, vamos a tener que determinar una serie de acciones justamente para que sea un sistema de comando, sea un sistema ordenado para tratar de solucionar o de mitigar todos este tipos de situaciones. Si nosotros de alguna forma tenemos que buscar tal vez como para poder entender técnicamente lo que es una definición del sistema de comando de incidentes, nosotros lo vamos a definir como la combinación de instalaciones, equipamientos, personal, procedimientos, protocolos y comunicaciones operando en una estructura organizacional común con la responsabilidad de administrar los recursos asignados, los recursos que vamos a tener o que se van a acercar para tratar de lograr justamente efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, a una catástrofe. ¿Por qué no hablar de también un incidente o alguna operación también de alguna forma tratada o trabajada por el hombre, ¿no? Entonces, fíjense que de alguna forma esto empieza a tomar otra complejidad porque ya estamos hablando de otro tipo de operaciones que vamos a tener que tener en cuenta. A ver, en un sistema de comando de incidentes vamos a encontrar básicamente un ordenamiento, una cabeza, un comando, un director de acción o de operaciones que es importante que de alguna forma pueda tener mucha claridad y mucha sabiduría en su actuar, ¿no? Este equipo se irá apoyando, esta cabeza se va a ir apoyando de algunas áreas que nos van a permitir también, gracias a la experimentación, al conocimiento de esos profesionales, poder hacer una excelente administración de los recursos en los cuales vamos a estar trabajando directamente en una emergencia, en una situación de catástrofes naturales y también de una situación de cuestiones o desastres, ¿no? ¿Por qué no hablar también de conmociones interiores o guerras? Existen también de alguna forma algunos objetivos que hay que ir desarrollando, ¿no? Esto de poder lograr llegar con instalaciones propias, lograr tener un auxilio adecuado, lograr trabajar con los mismos protocolos. Todos estos son objetivos que nos proponemos a muy corto plazo para empezar a trabajar luego en todo lo que es la catástrofe natural. Siempre vamos a ir teniendo en cuenta las tres fases de la catástrofe, el antes, el durante y el después, donde en cada una de ellas iremos trabajando justamente y ayudados y apoyados por este sistema de comando de incidentes, ¿no? Lo que sí, de alguna forma, el SSI, el sistema de comando de incidentes, trata de optimizar y de asegurar es que sea un despliegue totalmente rápido, que sea un despliegue totalmente efectivo, cosa que cualquier situación que pase, tanto natural como producida por el hombre, rápidamente, en muy poco tiempo, pueda tener una respuesta adecuada a lo que está pasando, ¿sí? Bien, a ver, ¿cuándo podemos tener alguna aplicación justamente del sistema del comando de incidentes?
En principio fue pensado para grandes escalas, luego fue adaptado para todo tipo de situaciones, ¿no? Donde probablemente empecemos a hablar de todo lo que son incendios con grandes infraestructuras, incendios con grandes terrenos, explosiones. De alguna forma, ¿por qué no tener en cuenta todo lo que son los incidentes con materiales peligrosos, que son cuestiones muy específicas y que probablemente superan la capacidad de respuesta de cada una de las unidades de emergencia, ¿no? Pero claramente nos hace optimizar los recursos y responder justamente, por ejemplo, con una BRIMAP, una brigada de materiales peligrosos, cuando tenemos específicamente esta situación. Podemos tener, por ejemplo, todo lo que son accidentes vehiculares, tener, por ejemplo, víctimas múltiples, donde también tendremos que desarrollar justamente la herramienta de lo que es el triage. Eventos naturales y eventos totalmente antrópicos, como habíamos dicho, ¿no? Bueno, el sistema de comando de incidentes prácticamente asegura una coordinación de recursos y funcionamiento interinstitucional. Eso es muy bueno porque ahí estamos hablando de un despliegue rápido, eficiente, ordenado, de forma totalmente efectiva de los recursos necesarios para cada una de estas situaciones. Trata el sistema de comando de incidentes, trata de alguna forma de minimizar la alteración de políticas tanto operativas como naturales de otras instituciones, y eso también habla que cada uno baja la cabeza, trata de abrazarse y trabajar justamente en equipo y trata de lograr un consenso para poder trabajar justamente en estas situaciones, ¿no? Bien, eh, el sistema de comando de incidentes tiene algunas cuestiones que son pilares fundamentales para que puedan apoyarse justamente y empezar a trabajar las distintas instituciones. A ver, en el antes, en el durante y en el después de la catástrofe, muchas veces hablamos de lo que es un plan de acción de incidente. Ese plan de acción será operativo de acuerdo a los recursos y al lugar que tengamos. Generalmente se trata de hacer protocolos para todo tipo de terreno, también utilizar una terminología común, buscar, por ejemplo, todo lo que es un alcance y control justamente por ese comando que pueda tener la capacidad de mando y la capacidad de respuesta de las otras instituciones. Esto realmente también es muy bueno porque estamos hablando de recursos, un manejo de recursos adecuados, donde eso posibilita de alguna forma una mejor contención, una mejor respuesta, ¿no? Un comando unificado también con una unidad de mando, eso habla de que todos vamos a estar de acuerdo, que hay un consenso en el comando y que esto no va a ser una tiranía o una dictadura, sino que justamente las fuerzas operativas van a estar trabajando dentro de este sistema, dentro de esta organización de respuestas, ¿no? Y bueno, esto es una organización modular que va sumando o va restando módulos de ayuda. Eso realmente es sumamente importante porque de alguna forma da la posibilidad de trabajo con distintas operaciones. Con respecto a todo lo que son las funciones del sistema del comando de incidente, vamos a ver que se trabaja mucho con la comunicación, con lo que es el enlace, pero también saber que hay un mando unificado, existe una planificación, y esa planificación es revisada o proyectada en el antes, en el durante se la trabaja y en el después se ratifica o se rectifica todo lo que se pudo trabajar justamente con esa operación, ¿no? También es importante saber que dentro del sistema de ordenamiento del comando de incidentes, nosotros vamos a estar trabajando con una administración y finanzas que van a hacer un aporte económico, un aporte de recursos, van a trabajar con todo lo que es la seguridad, la logística y probablemente estemos trabajando directamente con lo que es la información pública, los medios de comunicación, que trataremos de tenerlos justamente de nuestro lado para poder trabajar. Esta es la estructura básica que nosotros encontramos en el sistema de comando de incidentes. En este sistema vamos a encontrar cuatro partes centrales en las cuales partimos de la base que al ser un sistema de comando, estamos hablando que el mando va a ser unificado, que el mando va a ser una sola cabeza, ¿sí? Y esa va a ser una de las áreas principales. Luego vendrá todo lo que es la parte del área de seguridad, la parte de información pública y la parte de enlace. Y a su vez después encontraremos subáreas
donde vamos a estar trabajando con una sección de planificación, una sección de administración, recursos, finanzas y economía, una parte totalmente operativa y una parte totalmente de apoyo logístico. Entonces, fíjense que de esta forma modular, este comando ordenado genera este sistema en el cual se puede hacer este tipo de trabajos, ¿sí? Bueno, algunas abreviaturas que son importantes o comunes para que todos podamos hablar este mismo idioma y conocerlas, ¿no? Va a haber o vamos a encontrar todo lo que es un puesto de comando, un puesto de control. El puesto de control ya lo vamos a ver en la imagen, lo vamos a determinar en la zona naranja y o amarilla, según el caso que tengamos. Vamos a tener un área de espera, un área de encuentro también, donde vamos a encontrar todos los recursos operativos, pero también vamos a encontrar un área de espera exterior en la parte verde. Sí, eso ya lo iremos planificando después cuando veamos los distintos mapas de riesgo, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de ubicar la base en la parte naranja, lo más cerca del foco de la parte roja, donde vamos a estar lo más operativos que podamos. Ver la posibilidad de generar un campamento. Ese campamento también va a tener que tener la posibilidad de tener los recursos necesarios para dar alimentación, para dar descanso, para dar sanidad a toda la tropa que va a estar trabajando justamente y de alguna forma también ubicar algunos puestos como lo son los helipuntos o las helibase, ¿no? Que eso también lo hemos estado trabajando un poco, la diagramación de un helipunto, de cuánto distancia necesitamos libre para que pueda justamente aterrizar un helicóptero. Entonces, realmente es muy importante entender que todo lo que es el sistema de comando de incidentes va a estar trabajando justamente con todo el personal disponible para este tipo de catástrofe, con todos los recursos o equipamiento y probablemente y potencialmente la capacidad de tener una respuesta operativa también, de pedir auxilio, justamente por si nos vemos desbordados con el tipo de recursos. Los recursos son sumamente importantes porque de alguna forma son con los que contamos, son los que tienen nuestra dotación o son los que vamos a preparar de acuerdo a las distintas etapas, al antes, al durante y al después, justamente para que una fuerza operativa o tal vez un equipo de intervención pueda estar trabajando directamente en las distintas zonas de lo que es un conflicto, una situación de catástrofe, ¿no? Esto, como habíamos hablado, como un sistema organizado, organizado a través de un comando, es importante también que podamos determinar que cuando estamos hablando de una sola institución que está participando en este incidente, vamos a hablar de un comando único. Ahora, cuando estamos hablando o estamos hablando de dos o más instituciones que participan en todo lo que es este incidente, accidente, de alguna forma estaremos trabajando con un comando unificado, una cabeza que va a estar consultando permanentemente a los otros jefes de instituciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, ¿cómo tenemos que saber que desde el momento que se activa el sistema de comando de incidentes, hay algunas fases ordenadas que nosotros tenemos que ir cumpliendo? Justamente lo primero que tenemos que hacer es informar a la base del arribo a la zona de impacto, la organización y empezar a poner todo lo que es el puesto de comando, e empezar a generar la estructura de logística más cercana para después poder hacer el despliegue de todo lo que es los otros módulos, ¿no? Evaluar permanentemente la situación, asumir y establecer el perímetro de seguridad, por eso vamos a tener una zona roja, una zona naranja, probablemente en algunos casos trabajemos con alguna zona amarilla, pero también entender que vamos a encontrar una zona verde con la disposición también y la ayuda de fuerzas de seguridad local que van a estar colaborando justamente con este trabajo. Bien. Evaluar la situación, dijimos, establecer cuáles son los objetivos a corto y mediano plazo. Los de corto plazo son operativos, son ya desplegar un campamento en tal lugar
y los de mediano plazo son justamente cómo vamos a llegar a la zona de catástrofe, etcétera, etcétera. Saber determinar qué tipo de estrategias y tácticas vamos a estar utilizando y determinar también las necesidades de recursos y posibles instalaciones. Preparar todo lo que es la información para transferir el mando, en el caso de ser necesario, a medida que va llegando un módulo superior, se va transfiriendo el mando, ¿sí? Y de esa forma, hasta que llegue a bomberos o defensa civil, que se hace cargo justamente de la totalidad del comando de incidentes. Bien, a ver, tengamos en cuenta que siempre se debe evaluar cuál es el estado del incidente, cuál es la situación de seguridad actual que vamos a estar trabajando, los objetivos, las estrategias, los protocolos, cuál es la organización actual, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que pensamos hacer a futuro, ¿sí? Y la asignación de recursos. Esos recursos pueden ser propios, pueden estar en camino, pueden estar en tránsito, o tal vez la posibilidad de que esos recursos lleguen en las próximas horas o en los próximos días. Bien, con un plan de acción, justamente, un plan de contingencia, nosotros vamos a evaluar todo lo que es el lugar de desastre donde estamos operativos. Cuáles son las vías de comunicación que tenemos, cuáles vamos a elegir, cuáles son las óptimas y qué recursos tenemos para hacer comunicaciones. Tenemos prensa, no tenemos prensa, tenemos la posibilidad de que nos ayuden de alguna otra forma, etcétera, etcétera. Y también siempre ver cuál va a ser la situación climática que nos va a tocar trabajar en ese momento para ver si va a empeorar, va a mitigar, va a ayudar o no justamente el clima en cada una de las operaciones que nosotros tengamos con la catástrofe que vamos a ir teniendo, ¿sí? Tomar una dimensión global de lo que es el desastre, cuál es el alcance que está teniendo, si traspasa las fronteras municipales, llega a nivel nacional, necesitamos recurso nacional, ver también la cantidad de víctimas, empezar a ver todo lo que es la gravedad de las víctimas y fíjense que casi sin nombrarlo ya estamos realizando todo lo que es la otra herramienta del triage. Ver cuáles son los servicios afectados, ver cuáles son los servicios que se pueden restablecer prontamente y darle prioridad a los que más necesitaremos, por ejemplo, el tema del agua potable, la electricidad, el transporte, etcétera, etcétera. Y de alguna forma entender que vamos a encontrar algunas variables siempre en cada una de las operaciones que nosotros vamos a tener, ¿no? Una de las variables van a ser los recursos que nosotros podemos trabajar, ya sean bomberos, sistemas prehospitalarios, todo lo que son fuerzas de paz, por ejemplo, la necesidad de convocar, por ejemplo, tal vez a docentes, trabajar con escuelas o trabajar con algunas fuerzas de paz como lo son los grupos de scout, etcétera, etcétera. Generar un centro de evacuados, ver que ese centro de evacuado pueda tener un emplazamiento donde puedan tener colchones, abrigo, comida, buscar también los puntos de reunión que habíamos dicho, ¿no? Tanto operativos in situ en la zona de desastre como los puntos de reunión fuera de la zona de desastre para que los familiares de alguna forma puedan reencontrarse también entre ellos. Y es sumamente importante en todo lo que es el durante y el después de la catástrofe poder trabajar justamente en la parte familiar porque es una de las primeras contenciones necesarias y óptimas para este tipo de situaciones de emergencia. Entonces dijimos que tenemos el comando, el sistema de comando de incidentes con un comandante del incidente, el oficial de seguridad, oficial de información, oficial de enlace, todo eso es el equipo directo, la colaboración directa que va a tener el comandante del incidente. Y luego las otras partes operativas, como son la parte de planificación, operaciones, todo lo que es economía, administración, logística, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá en este pequeño mapa vemos claramente las distintas zonas de trabajo. La zona roja es donde se generó el impacto, podemos decir, donde se generó la inundación, donde se generó el accidente con víctimas múltiples, ¿no? Esas zonas va a tener justamente una conexión con la parte naranja, en la cual de alguna forma tanto los equipos de rescate, que son los únicos que entran a la zona roja, van a poder transitar, como también van a poder hacer el traspaso justamente de pacientes y demás. En la zona naranja nosotros pondremos el puesto de comando, pondremos una base, un campamento base, justamente para poder trabajar y ver la zona donde de alguna forma vamos a estar trabajando con todo lo que son la cantidad de víctimas
que nosotros necesitamos juntarlas, desplegarlas, y es la zona donde nosotros vamos a estar haciendo el triage, ¿sí? Ahí determinaremos y vamos a hacer varios tipos de triage, ya lo vamos a ver en la clase siguiente. En la zona verde vamos a tener justamente en la parte interna de la zona verde todo lo que son las ambulancias o los recursos que van a estar esperando. Y en el perímetro de la zona verde va a estar la policía haciendo una gestión de seguridad justamente para que todos nosotros podamos estar trabajando de alguna forma tranquila, ¿no? Y tener ahí justamente lo que es el contacto con todo lo que son las autoridades, con las prensa y también ver la posibilidad de encontrarse con los distintos familiares. Bien, vamos a cerrar esta parte. Les pido por favor que si les queda alguna duda, de alguna forma la anotemos para que después la podamos resolver. Bien, están quedando un par de minutitos en este Zoom. Nos volvemos a encontrar en 7 minutitos para poder volver a retomar con la clase siguiente. Muchas gracias por su tiempo. Los veo en el próximo Zoom.